¿Se recuerdan que habíamos iniciado ya en la clase anterior a ver las clases de presupuesto que existían y que habíamos iniciado con nuestro presupuesto maestro? El presupuesto maestro recolecta todos los presupuestos para crear una imagen financiera integral. Por eso abarca toda la información, incluye los datos económicos destinados al flujo de efectivo presupuestado y todo lo referente a las finanzas de la empresa. ¿Qué nos dice entonces? Bueno, que el presupuesto maestro es el que va a recoger todos los demás presupuestos que se lleven o se realicen en la empresa. ¿Se recuerdan que en la diapositiva anterior, en la clase anterior, yo les había dicho que estas son las clases de presupuestos que vamos a ver aquí, pero que existen muchos más dependiendo de las políticas de la empresa o de la naturaleza de la empresa? Así van a existir tantos presupuestos como la empresa crea conveniente que los necesita. El presupuesto maestro, entonces, es el que recoge todos los demás presupuestos. Podríamos decir que el presupuesto maestro es el presupuesto general, incluyendo todos los presupuestos de la empresa que se va a manejar durante un periodo estipulado en la organización. Su objetivo es mantener el equilibrio entre los diversos departamentos de la empresa. Desde esta perspectiva, incentiva la funcionalidad de los procesos y contribuye a alcanzar las metas generales. El tema, como les dije en la clase anterior, esta unidad es únicamente teoría. Y si solo yo voy a hablar, se me van a dormir, se me van a cansar, se me van a aburrir. Y lógicamente me voy a cansar yo de solo estar hablando. Entonces, para hacer más amena la clase, me van a ir ayudando a leer. Eugenia Guadalupe, ¿me ayudas a leer esta, por favor? Sí. Características del presupuesto maestro. Establece un modelo a seguir y orienta a la empresa para obtener los logros económicos pautados. Es directo, medible, comparativo y asegura el retorno de la inversión en cierta medida. Este tipo de presupuestos parte de las metas a largo plazo, por lo que constituye un instrumento de planeación estratégica. Una vez que es elaborado, se utiliza como herramienta en el control de los costos, facilita la coordinación de la gerencia con los sistemas contables y resume todos los proyectos, planes y presupuestos de la empresa. Gracias, mamita. Bueno, las características del presupuesto maestro es el que establece un modelo a seguir y orienta a la empresa para obtener los logros económicos pautados. Es directo. ¿Por qué es directo? Porque contiene todos los presupuestos de los departamentos, de las áreas de la empresa. Es medible porque lo podemos ir comparando. Por eso sé que es comparativo. Nosotros podemos ir comparando la ejecución del presupuesto maestro con presupuestos anteriores y entonces nos va a ir dando la pauta si nosotros vamos haciendo las cosas de acuerdo a lo presupuestado. Y asegura el retorno de la inversión en cierta medida. ¿Qué nos dice? Que vamos a recuperar en cierta medida la inversión que hicimos. Esteban, ¿por qué decimos que en cierta medida? De eso lo hablamos en la clase anterior. Porque en cierta medida el presupuesto maestro nos refleja cómo vamos a obtener o cómo vamos a recuperar la inversión que hicimos en producción. Buenos días, Vic. Buenos días, Esteban. Y, se podría, digamos, presupuestar como que metas a largo plazo, ¿no? O Sí, pero mira, pues dice, asegura el retorno de la inversión en cierta medida. ¿Por qué hablamos de cierta medida? Eso lo hablamos en la clase anterior y tú eres uno de los que más pone atención.
como que medir con lo que se gasta, pienso yo. Sí, bueno, pero ¿por qué decimos que vamos a asegurar la inversión en cierta medida? ¿Por qué hablamos de cierta medida? ¿Por qué no dice asegura el retorno de la inversión? ¿Por qué no estamos seguros de que vamos a recuperar toda la inversión? Porque nuestro futuro es incierto. Nosotros podemos presupuestar. ¿Se recuerdan que en la clase anterior les estuve poniendo mucho el ejemplo de la pandemia? Nosotros no sabemos con exactitud. Gracias, Esteban. No sabemos con exactitud qué va a suceder. ¿Será que vamos a recuperar toda la inversión? ¿Será que nuestras actividades van a ser normales y nosotros vamos a poder recuperar toda la inversión? Eso no lo sabemos, por eso dice en cierta medida, porque los escenarios futuros siempre van a ser inciertos. Gracias, Esteban. Este tipo de presupuestos parte de las metas a largo plazo, por lo que constituye un instrumento de planeación estratégica. Una vez que es elaborado, se utiliza como herramienta para el control de los costos, facilita la coordinación de la gerencia con los sistemas contables y resume todos los proyectos, planes y presupuestos de la empresa. Dice que una vez elaborado, se utiliza como herramienta de control de los gastos y facilita la coordinación de la gerencia con los sistemas contables. ¿Qué nos dice esto? Por ejemplo, todos los costos o todos los gastos que estén presupuestados en este proyecto de presupuesto maestro ya están autorizados. Si el presupuesto fue autorizado, pues ya todos los gastos están autorizados. Y por ejemplo, el departamento de transporte necesita comprar llantas, por ejemplo, para los vehículos y está dentro del presupuesto. Se tendrá que hacer la requisición necesaria, pero contabilidad lo va a autorizar porque está dentro del presupuesto. Si un gasto está presupuestado, por ejemplo, la compra de las llantas, como por ejemplo la compra de un nuevo vehículo, solo es de hacer el trámite y contabilidad va a hacer el desembolso correspondiente porque ya estaba contemplado en las inversiones que se iban a hacer en este periodo. No es lo mismo que venga una empresa o venga un departamento de la empresa y pida algo que no estaba dentro del presupuesto. Lógicamente, un presupuesto siempre va a tener un margen para poder solventar situaciones ocasionales o para poder completar los imprevistos. Pero entonces va a ser más fácil, si está presupuestado, poder hacer el desembolso y mucho más difícil si no está presupuestado y tenemos que ver nosotros de dónde obtenemos los fondos para poderlo cubrir. Esa coordinación de la gerencia con los sistemas contables significa que si está presupuestado, contabilidad debe desembolsar. El presupuesto de operación. Y le voy a pedir favor a Sergio. ¿Me ayudas a leer esto, Sergio, por favor? Buenos días, Lick. ¿Sí está bien? Buenos días, Sergio. Presupuesto de operación. Contempla las actividades de producción, ventas y administración de la empresa. Está enfocado en la recolección y análisis de datos referentes a gastos, el estado real de ganancias o pérdidas enfocadas en el futuro. Lo utilizan comúnmente las empresas a gran escala. Depende de la complejidad de las operaciones y ocurre en un periodo determinado. Gracias, Sergio. Contempla las actividades de producción, ventas y administración de la empresa. Por eso se le llaman gastos de operación, porque son los gastos que va a incurrir la empresa para su funcionamiento, para su operación, para producir, para vender, todo. En este presupuesto de operación se van a incluir gastos directos, gastos indirectos, gastos de fabricación, todo lo que corresponda al funcionamiento de la empresa durante un determinado periodo de tiempo.
está enfocado en la recolección y análisis de datos referentes a gastos, el estado real de ganancias o pérdidas enfocadas en el futuro. A través de nuestros estados financieros, nosotros vamos a incluir, recordémonos que tenemos estados financieros para todo. Estado de resultados, balance general, estado de flujo de caja, todos los estados financieros que nosotros conocemos nos van a decir al final con cuánto contamos para operar o para funcionar en el siguiente ciclo contable. Como recoge todos los análisis de datos referentes a gastos, entonces nosotros podremos establecer el estado real de ganancias o pérdidas enfocadas hacia el futuro. El presupuesto de operación nos va a decir a nosotros cuánto necesitamos para invertir, pero cuánto suponemos que vamos a recuperar y cuánto va a ser nuestra utilidad o pérdida del ciclo. Lógicamente, ninguna empresa va a presupuestar para tener pérdidas, ¿verdad? Siempre nuestros presupuestos van a ser buscando obtener ganancias. Lo utilizan comúnmente las empresas a gran escala, empresas grandes. Depende de la complejidad de las operaciones y ocurre en un periodo determinado. Algunos presupuestos podrán elaborarse para un mes, como por ejemplo el de flujo de caja. Podrán elaborarse para 3 meses, 6 meses, pero el de operación va a ser para el periodo completo, que normalmente es de un año. ¿Cuánto va a invertir o cuánto necesita la empresa para funcionar durante un año? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Por el momento no. Gracias, mami. En este presupuesto coexisten las ventas, el precio de ventas, el presupuesto de producción, las requisiciones de materia prima, la mano de obra, los gastos de fabricación y los gastos de administración, entre otros. Si ustedes se dan cuenta, el presupuesto de operación incluye todos los gastos que se van a realizar o toda la inversión que va a realizar la empresa en un determinado periodo de tiempo. La manera más eficaz de realizar este presupuesto es resumirlo en un reporte con información ordenada de cada departamento. Esto permite que la organización tenga los datos actualizados de hacia dónde se dirigen los presupuestos de operaciones a través de un estado de resultados. Las características del presupuesto de operación. Cada presupuesto tiene características especiales, características diferentes de uno de otro, que van de acuerdo a la función o al departamento que pertenece el presupuesto. El de operación dice, toma en consideración los gastos de una empresa, los gastos que una empresa espera en el futuro, así como los ingresos que prevé generará durante el próximo año o durante el próximo ciclo presupuestario. ¿Cuánto nos va a ingresar? ¿Cuánto necesitamos para funcionar? Eso nos lo dice el presupuesto de operación. Describe las actividades que sirven para generar ingresos de la compañía. ¿Con qué actividades nosotros vamos a obtener ingresos? Ever. Buenos días, Ever Israel. Buenos días. Aparte de las ventas, ¿qué otro proceso le puede dar ingresos a la compañía o a la empresa? Las ventas son el principal sistema por el que una empresa obtiene ingresos, pero ¿cuáles otros le pueden dar ingresos, Ever? Pues no sé, pero se me viene a la cabeza tal vez la imagen de la empresa. O sea, depende, o sea, si la empresa es muy grande, su imagen va a ser, o sea, puede traer dinero. Sí,
Pero nosotros sabemos que la principal fuente de ingresos para una empresa son las ventas. Pero ¿qué otras situaciones pueden proporcionarle ingresos a la empresa para poder funcionar? No sé si en las ventas van las ganancias. Sí, lógicamente en las ventas van las ganancias. Pero, por ejemplo, gracias, Eva, la empresa, su principal fuente de ingresos son las ventas, pero también puede auxiliarse de un crédito, también puede auxiliarse de aporte de los socios si es una empresa es una sociedad. Puede asociarse de ingresos por parte de la venta de activos, cualquier situación que le produzca ingresos, porque los ingresos le van a servir para financiar sus operaciones. Entonces, un presupuesto de operación nos va a describir, aparte de las ventas, por qué otro concepto podemos nosotros obtener ingresos o por qué otro concepto la empresa va a obtener ingresos para financiar las operaciones del periodo de que se está trabajando. Presupuesto de ventas. Si se dan cuenta, llevamos una secuencia. Presupuesto maestro, presupuesto de operación. Ahora nos vamos al presupuesto de ventas. Es también conocido como presupuesto de ingresos y define lo que se espera que la organización realice en el mercado. ¿Cuánto va a vender? Se ajusta a la demanda y a partir de ese principio se elabora un presupuesto de producción que contenga un enfoque de las metas a futuro, así como el incremento del patrimonio de la empresa. Cuando dice que se ajusta a la demanda, se refiere a que el presupuesto de ventas se va a ajustar a la cuota que poseemos en el mercado. ¿Qué tanto se vende nuestro producto en el mercado? No vamos a nosotros a presupuestar ventas ficticias, algo que nosotros sabemos de hecho que no vamos a alcanzar. Bueno, entonces vamos a presupuestar lo que según los estudios y según los datos históricos de la empresa, nosotros somos capaces de vender en el mercado. A partir de ese principio se elabora un presupuesto de producción que contenga un enfoque de las metas a futuro. Ya sabemos cuánto vendemos, pero ¿cuánto más esperamos vender? También tenemos como presupuesto de ventas el incremento del patrimonio de la empresa. Lógicamente, incrementar el patrimonio significa que nosotros tenemos mayor disponibilidad de activos fijos, de activos de la empresa para poder vender y por ese medio también obtener ingresos. La mayoría de las compañías realizan este procedimiento, pues mantiene todos los datos económicos actualizados, que son un elemento clave para el buen manejo financiero. Mantener al día nuestro presupuesto de ventas nos va a permitir a nosotros establecer con claridad cuáles son nuestros ingresos. Incluso en muchas ocasiones este presupuesto representa el primer paso para crear los demás presupuestos. Gadeli. Buenos días, Gadeli. ¿Por qué crees tú que el presupuesto de ventas representa el primer paso para crear los demás presupuestos? ¿Por qué crees tú que sería el primer presupuesto que nosotros debemos elaborar? ¿Qué presupuesto me mencionó, licenciada? El de ventas. Pues, ¿cómo le digo? ¿Por qué crees tú que el presupuesto de ventas es el que se recomienda elaborar primero? Pues porque crea pues la estabilidad financiera por el plan y el registro de gastos. Exacto. Gracias, Gadeli. Eugenia, ¿por qué crees tú que el presupuesto de ventas es uno de los primeros que debe elaborarse?
Ya Gadeli nos dijo bastante información. Solo falta un puntito para que completemos por qué se debe elaborar primero el presupuesto de ventas. ¿Qué obtenemos con las ventas, Gadeli? ¿Qué obtenemos con las ventas? Pues los ingresos, Exacto. pues por la comercialización. Exacto. El presupuesto, gracias Gadeli y gracias Eugenia. El presupuesto de ventas nos va a dar ingresos. Ingresos son los que necesitamos para funcionar. Si nosotros en el presupuesto de ventas estamos estipulando o estamos proyectando o estamos suponiendo cuánto vamos a vender, cuánto nos va a ingresar, decíamos en las diapositivas anteriores que las ventas es el principal recurso que tiene la empresa para obtener ingresos. Si elaboramos primero lógicamente lo vamos a elaborar con técnicas especiales, con métodos especiales, conociendo nuestro mercado, sabiendo cuál es nuestra cuota de mercado. Entonces, dependiendo cuánto ingreso tengamos nosotros presupuestado o proyectado, vamos a poder elaborar los demás presupuestos. Si no sabemos con cuánto contamos o con cuánto esperamos contar, tampoco sabremos hasta cuánto nosotros podemos cubrir. Para realizar un presupuesto de ventas, se recomienda clarificar las metas que se desean alcanzar durante un periodo específico. ¿Qué exactamente nosotros esperamos obtener en un periodo específico? Se hace un estudio objetivo por medio de algún instrumento que evalúe la demanda del mercado y esto nos va a permitir a nosotros establecer cuál será nuestra cuota de venta en el mercado donde nosotros nos desenvolvemos. Características del presupuesto de ventas. José Javier, ¿me ayudas a leer esto, por favor? José Javier. No está José Javier. José Eduardo. José Eduardo Polanco. Buenos días, licenciada. Buenos días, José Eduardo. ¿Me ayudas a leer esta, por favor? Sí, por supuesto. Características del presupuesto de ventas. Este presupuesto debe incluir una relación de todos los productos o servicios que comercializa la empresa. Las ventas previstas deben estar representadas en cantidad, número de unidades y valor económico. Asimismo, debe incorporar un pronóstico de ventas del sector y de la empresa ajustado a la realidad. Para ello es importante conocer la participación de la empresa en el mercado. En resumen, para elaborar se necesita tiempo, esfuerzo y un amplio conocimiento del mercado. Gracias, José Eduardo. Dice que una de las características del presupuesto de ventas es que debe incluir una relación de todos los productos o servicios que comercializa la empresa. Nosotros sabemos, de hecho, que una empresa que tiene variedad de productos, unos se venden más que otros. Entonces debemos nosotros establecer cuáles son los que se venden más y cuáles son los que se venden menos. Por ejemplo, seguramente ustedes han visto en el supermercado, hablemos de Pepsi. Pepsi es el producto líder de esa embotelladora, pero tienen Grapete, tienen 7-Up, tienen, qué sé yo, Salutaris, Rica Roja, pero no todos los productos se venden como se vende la Pepsi. ¿Han visto ustedes ofertas en el supermercado que, por ejemplo, dice, está en oferta el Jumbo de Pepsi, pero hacen dúos, por ejemplo, con la de 7? ¿Por qué? Porque si pusieran un dúo de Pepsi, se va a vender con bastante facilidad, pero no se les vende el otro producto. Ah, bueno, entonces ponen una Pepsi y ponen una 7.
y así logran vender el producto de Seven. Por ejemplo, en el mercado, en el supermercado, tenemos una oferta de harina para panqueques. Y la oferta es que al comprar la caja de harina de panqueques, se llevan otro producto, por ejemplo, que sea la miel para el panqueque. Puede ser que la miel para panqueques se venda bastante, pero hay que comprar la de panqueques, la harina, para poderlo obtener gratis. O sea, la empresa va a saber o debe saber a la hora de hacer su presupuesto de ventas cuáles son los productos que se venden con mayor facilidad y en base a estos poder establecer cuánto necesita vender de este producto líder y de los otros productos complementarios para tener los ingresos necesarios para operar. Asimismo, dice, debe incorporar un pronóstico de ventas del sector y de la empresa ajustados a la realidad. Nosotros no vamos a presupuestar ventas poniéndonos como meta vender una cantidad exagerada del producto si nosotros sabemos de hecho que ese producto no se vende tanto. Debemos hacerlo sobre la realidad, lo que realmente nuestros estudios de mercado nos dicen a nosotros que vamos a vender. Si nosotros lo hacemos de esta forma, pues vamos a tener la certeza de que nuestro producto va a ser vendido como lo planificamos y vamos a obtener los ingresos necesarios como los planificamos. Pero si nosotros planificamos sobre la base de cuestiones que no son reales, entonces nosotros podemos sufrir las consecuencias de invertir más que lo que hemos recuperado. Nosotros creímos que íbamos a vender todo y que lo íbamos a vender en cantidades altas. Así lo presupuestamos y en base a eso presupuestamos nuestros gastos y resulta que no fue así, que no vendimos lo presupuestado y entonces en lugar de tener ganancias vamos a tener pérdidas. ¿Alguna duda hasta dónde vamos? ¿Quién me levanta la mano? Creí que alguien había levantado la mano, pero no, ¿verdad? Bueno. Presupuesto de producción. Es la columna vertebral del presupuesto de tu negocio. Se realiza posteriormente al presupuesto de ventas debido a que están íntimamente relacionados. Con la recolección de datos de ambos se prevé cuánto debe producirse y si los resultados concuerdan con los objetivos esperados. Ever. ¿Por qué decimos, Ever, que el presupuesto de producción está íntimamente ligado al de ventas? Porque lo que producimos al final se vende, ¿no? O sea, la venta viene de la producción. Exacto. La venta viene de la producción viene de ventas. Gracias, Ever. Emerson, ¿por qué decimos que el presupuesto de producción está íntimamente ligado al presupuesto de ventas? Ya Ever nos dio una pista. ¿Por qué crees tú, Emerson, que el presupuesto de ventas está íntimamente ligado con el de producción? Buenos días, licencia. Pues por lo mismo, porque de la misma producción que va a producir la misma empresa, va a llegar el presupuesto de ventas. O sea, primero a y luego al de ventas. Gracias, Emerson. Bueno, primero va al de ventas, porque en base a lo que nosotros proyectamos vender, o sea, Emerson estaba en lo correcto, solo que me cambió el lugar de las prioridades, ¿no? Dijiste lo correcto, solo que pusiste primero el de producción y luego el de ventas. Y es al revés, primero vamos con las ventas. Porque lo que nosotros presupuestamos que vamos a vender, lo que nosotros suponemos que vamos a vender, es lo que tenemos que fabricar. Lógicamente, ventas lo hicimos sobre un estudio de mercado y el estudio de mercado nos dijo a nosotros cuánto esperamos vender.
¿Cuánto es lo posible que vamos a vender? Entonces, eso vamos a producir. Si nuestro estudio de mercado, si nuestro presupuesto de ventas nos dijo que vamos a vender 1,000 unidades, no vamos a fabricar 2,000, no vamos a producir 2,000, porque entonces estamos produciendo 1,000 unidades extras que posiblemente no las vamos a vender y entonces nos va a ocasionar una pérdida. Si son productos perecederos, pues se nos van a perder. Y si son imperecederos, pues entonces los podremos tener, pero en este ciclo contable nos van a resultar como pérdidas. ¿Por qué? Porque ahí las tenemos. Es un inventario de productos terminados, pero es una inversión que hicimos y no la recuperamos. Nuestro presupuesto de ventas nos va a decir entonces qué cantidad debemos producir, qué cantidad de producción vamos a presupuestar en nuestro presupuesto de producción. Nos basamos en las ventas, que al final son nuestros ingresos, para presupuestar lo que vamos a producir, que al final serán nuestros costos. Gracias a los que participan. Este documento es sumamente importante, pues los encargados de su gestión sabrán qué se está fabricando. El plan de requerimientos de insumos y recursos para el crecimiento eficaz de la productividad en la organización, así como el cálculo del costo destinado a las ventas. Dice que es sumamente importante, pues con este se sabrá cuánto necesitamos de insumos. ¿Vamos a producir 1,000 unidades? Ah, bueno, ¿cuánta materia prima necesitamos? ¿Cuánto mano de obra? ¿Cuánto de gastos indirectos? ¿Cuántos de gastos de fábrica? Vamos a saber con exactitud, de acuerdo a lo que presupuestamos o supusimos nosotros que vamos a fabricar, cuánto necesitamos de mano de obra, cuánto necesitamos de materiales, cuánto necesitamos de insumos en general y cuánto de recursos necesitamos para poder cubrir esos requerimientos. Así como el costo destinado a las ventas. Bueno, vamos a producir. ¿Sabemos cuánto vamos a producir? ¿Sabemos cuáles son los requerimientos de insumos? ¿Sabemos cuánto necesitamos para cubrir esos insumos? Y también sabemos cuánto está destinado al proceso de ventas. Quienes elaboran este presupuesto normalmente ocupan los puestos de alta gerencia, pues deben controlar y ejecutar los factores que intervienen en el proceso, como la mano de obra y la materia prima, que son dos aspectos principales a considerar. Recordémonos que cada área, cada departamento presenta su presupuesto. Aunque por políticas de la empresa las demás áreas conozcan el presupuesto de las otras, será la gerencia, la alta gerencia, quien tenga realmente el dato exacto de qué necesita cada departamento. Por ejemplo, el pago de mano de obra, cuánto se necesita, la compra de materias primas, cuánto se necesita para gastos fijos, cuánto se necesita para gastos variables. Eso lo conoce la alta gerencia y entonces ellos son los que deben de manejar este presupuesto de producción. Si Esteban o Eugenia, no vi quién de los dos era. ¿Iban a preguntar algo? No, Lick, se me fue. Accidente. Bueno, gracias, Esteban. Características del presupuesto de producción. Para realizar un presupuesto de producción eficaz se deben tener en cuenta los siguientes rubros. El personal disponible para crear el producto. El margen de beneficio buscado. El tiempo necesario para llevar a cabo la producción, o sea, las horas de trabajo y el valor por hora. Veamos cada uno de estos rubros. El personal disponible. Nosotros contamos con el personal necesario para crear las 1,000 unidades. Pero resulta que nosotros vamos a presupuestar crear 1,500.
Eso lógicamente incrementa los costos de la empresa porque el personal que tenemos no nos va a ser suficiente para crear las 500 unidades más que estamos presupuestando. A través de este presupuesto nosotros vamos a establecer si la cantidad de personal que tenemos disponible, si la mano de obra es suficiente para elaborar las cantidades presupuestadas. El margen de beneficio buscado. ¿Será que si producimos más, vamos a ganar más? Recordémonos que a veces es al contrario. Entre más producimos, menos ganamos porque incrementamos ciertos factores y el producto no lo vamos a vender en su totalidad. El presupuesto de producción entonces nos va a permitir a nosotros establecer el margen de ganancia o el margen de utilidad que nosotros estamos buscando en el proceso productivo. El tiempo necesario para llevar a cabo la producción, las horas de trabajo. Puede ser que con el personal con que contamos estemos con el tiempo suficiente para producir las 1000 unidades. Pero ¿será que el tiempo que disponemos y la cantidad de mano de obra que tenemos nos va a ser suficiente para producir 1500 unidades? Eso debe de quedar establecido en el presupuesto de producción. El tiempo que necesitamos para llevar a cabo la producción de cada unidad y para llevar a cabo el total de unidades producidas. El valor por hora. ¿Cuánto nos va a costar la hora de trabajo, tanto de la fábrica como las horas hombre o la mano de obra de hombre? El valor por hora. Establecer el valor por hora nos va a servir a nosotros para establecer las utilidades que podemos tener en este proceso productivo. Estos factores se engloban en una fórmula general para ejecutarlo, donde dice que unidades es igual al presupuesto de ventas más el inventario final planificado menos el inventario inicial. El presupuesto de ventas de producción entonces tendrá que decirnos a nosotros cuántas unidades necesitamos. Con esta fórmula, unidades es igual a presupuesto de ventas más el inventario final planificado menos el inventario inicial. Al restarle a nuestro inventario inicial el inventario final, vamos a establecer nosotros las unidades efectivamente disponibles o las unidades que efectivamente vendimos y eso nos va a dar a nosotros nuestro presupuesto de producción. El presupuesto de compras. Fátima Daniela, ¿me ayudas a leer esta, por favor? Sí. Esa es la parte que dice es también conocida, ¿verdad? Ajá. Bueno, es también conocido como presupuesto de necesidades de materia prima. Se realiza posteriormente el presupuesto de producción. En él pueden encontrarse de manera ordenada los costes de los insumos que requiere una empresa para la producción y la venta. Para hacerlo de manera eficiente, implementa un inventario que te ayude a determinar las necesidades de los diferentes insumos. Gracias, Fátima Daniela. Fátima Lourdes. ¿Por qué crees tú, Fátima, que se realiza posteriormente al presupuesto de producción? ¿Por qué el presupuesto de compra se realiza posteriormente al presupuesto de producción? Porque, ay, porque tal vez es algo inestable, que no se sabe cuánto es que se va a hacer, cuánto es que va a salir en ese presupuesto ¿de qué me había dicho? De ventas. Mira pues, Lourdes, ¿por qué el presupuesto de compras, hablando de compras de materias primas, o sea, ¿por qué el presupuesto de la compra de materia prima se realiza después del presupuesto de producción? ¿Por qué crees tú? Analiza.
Ay, Jesús, bendito. Tú puedes, tú puedes. A otros le han puesto más fácil y a mí me la complicada. No, hombre, esa no está complicada. Te aseguro que Denis lo sabe. Ah, sí, pregúntale, yo sé que Denis. Confío en Denis, Denis. ¿por qué el presupuesto de compra se realiza después del departamento de producción? Hablando de compras de materia prima. Es de cuestión de que analicen. Fátima, analiza y vamos a ver qué dices tú y qué dice Denis. Esperemos a ver qué es lo que dice Fátima. Ay, no, hombre. No, mejor pasémosle a Byron. Byron sabe. Byron dice, te están tirando la chibolita a tus compañeros. No, es que lo que pasa es que Lourdes tiene algo en contra mía. ¿Será? Pero mire, pues, desde mi No. punto de vista, considero que se hace posteriormente al presupuesto de producción, me dijo, había dicho. Exacto. Es que porque, según entiendo, el presupuesto de producción se hace con lo que contamos, con los materiales que contamos, con lo que tiene la empresa. Entonces, a partir de ahí se hace el presupuesto de compras porque depende de cuánto tengamos nosotros, es lo que vamos a comprar para el presupuesto general, considero yo. Ya dígale que sí sabía, por eso yo confío en Byron. Sí, no, Byron, fíjate que Lourdes no tiene nada en contra tuya, solo que ella reconoce que pones atención, que manejas el tema. Denis yo sé que lo sabía porque él en contabilidad es una eminencia, pero yo quería que Lourdes le antecediera a los dos, ¿verdad? Pero bueno. Denis, ¿estamos con la respuesta? Ya Byron dio la respuesta. Excelente respuesta, diría yo. ¿Verdad que eso era lo que tú tenías también, pero querías que él participara? Justo lo que iba a decir, pero... Es que hay que darle la oportunidad a Byron porque si no, sí, hay Byron que no darle la aprende. oportunidad a otros que casi no... Que nunca hablan. Lick, lo que pasa es que usted casi no se acuerda de mí. ¿Quién no, ¿de quién no me... Entonces que lo pongan a ver todas las diapositivas, dice. De acuerdo, Byron. Bueno, O sea, tampoco todas, pues, pero que Denis me acompañe entonces, ya que él me te está voy a tirando al tener agua. presente, Byron. No, porque yo solo estoy diciendo que le den oportunidades a otros. Sí, es que ya Denis... Ya si Fátima te tira la onda a voces, porque ya es algo. Ay, O sea, la porque- onda, oiga, Lick, no. No, Lick. Riámonos un poco para desestresarnos. Bueno, Byron dio la respuesta. Yo sé que Denis lo sabía, Lourdes también, pero ella quería escuchar a Byron. Bueno. Es conocido como presupuesto de necesidades de materia prima. ¿Qué vamos a comprar? Materia prima. Se realiza posteriormente al presupuesto de producción, por lo que dijo Byron. Bueno, en producción ya establecimos cuánto vamos a producir, ya sabemos cuántas unidades. Bueno, entonces ya sabemos que tenemos que comprar de materia prima. Por eso se hace posterior. Ya sabemos qué vamos a producir, cuánto vamos a producir, con qué lo vamos a producir. Bueno, entonces establecemos el de compras para saber qué es lo que vamos a comprar. Gracias Byron, gracias Denis, Lourdes, Eugenia, todos los que participan porque hacen amena la clase. En él pueden encontrarse de manera ordenada los costes de los insumos que requiere una empresa para la producción y la venta. El presupuesto de compras nos va a decir a nosotros cuánto vamos a comprar y cuánto nos va a costar cada insumo, y su total nos va a decir a nosotros cuánto vamos a invertir. Para hacerlo de manera eficiente, implementa un inventario que te ayude a determinar las necesidades de los diferentes insumos. O sea, vamos a incluir aquí todo lo que necesitamos para producir y ese va a ser nuestro presupuesto de compras. Considera aspectos importantes como el estándar exacto de cada producto, el tiempo que se requerirá, el abastecimiento eficaz de los materiales suficientes para evitar la escasez y el precio unitario. Considera cuestiones importantes estándar como por ejemplo el tiempo que se requerirá para fabricarlo, el abastecimiento eficaz de los materiales suficientes para evitar la escasez y el precio unitario. Por ejemplo,
Si nosotros presupuestamos en producción que vamos a producir 1000 unidades, tenemos que saber en cuánto tiempo, decíamos allá en las características del presupuesto de producción, en cuánto tiempo y qué cantidad de mano de obra necesitamos para poderlo hacer. Bueno, si ya sabemos cuántas unidades, cuánto es el tiempo que se va a requerir para producirlas, entonces en compras también tenemos que saber si contamos con el abastecimiento de todos los materiales para evitar que, por ejemplo, si son 1000 unidades, llevamos 900 y se nos acabó la materia prima. Si nosotros sabíamos que necesitábamos para 1000 y nos quedamos en 900, esa va a ser una deficiencia del presupuesto de compras. Si necesitamos, por ejemplo, para las 1000 unidades, si solo tuvimos para 900, ¿cuánto tiempo necesitamos nosotros para que nos envíen las otras 100, el material para las otras 100 unidades? Imaginémonos que el tiempo, así rapidito, para que nos manden el material que nos hace falta sea de 2 días. Eso representa una pérdida para la empresa, porque recordémonos que los gastos fijos o los costos fijos se van a dar, estemos produciendo o no. Pero resulta que no nos alcanzó el material que compras había presupuestado o había comprado, y tenemos que pedir material para fabricar 1000 unidades más y que tarda 2 días en venir. Esos costos no se van a detener. Si las personas o la mano de obra la pagamos por tiempo, vamos a pagar la mano de obra, vamos a pagar energía eléctrica, vamos a pagar internet, vamos a pagar alquiler y no estamos produciendo. Eso resulta en pérdida para la empresa. Pero también hay que agregarle otra pérdida. El precio unitario. Nosotros sabemos que entre mayor cantidad compremos de determinado insumo, más económico nos va a salir. Compramos la cantidad que nos alcanzó para 900 unidades y supongamos que nos salió a 10 quetzales por unidad, pero porque compramos 900. Las empresas o los proveedores normalmente tienen que si compramos 100 unidades tienen un precio, que si compramos 500 unidades tiene otro precio, que si compramos 1000 unidades otro precio. Y entonces resulta que nosotros lo que compramos nos alcanzó para 900 y el costo fue 1. Pero como ya solo vamos a comprar para 100 unidades, nuestro costo va a subir. Lo compramos a 10 quetzales por unidad, comprando las 900, pero para esas 100 ya lo vamos a comprar a 20. Esa ya es otra pérdida para la empresa. Pérdida en el tiempo que se estuvo pagando los costos fijos sin producir y pérdida al comprar la materia prima más cara porque ya compramos una pequeña cantidad. Esas pérdidas se van a dar si el presupuesto de compras no está establecido ni calculado exactamente la materia prima que necesitamos para fabricar las unidades que producción dice que debe de producir. Es primordial que el presupuesto de compras tenga actualizados estos datos para que la programación de pedidos, considerando el tiempo de entrega, sea exitosa y obtenga la cantidad necesaria de materia prima para producir. Les repito, es primordial que el presupuesto de compras tenga actualizados estos datos para que la programación de pedidos, considerando el tiempo de entrega, sea exitosa y obtenga la cantidad necesaria de materia prima para producir. Alguien que no ha hablado el día de hoy, Brandon Yair. Buenos días, Brandon. Buenos días, licenciada. Bueno, ¿por qué decimos nosotros que es primordial que el presupuesto de compras tenga actualizados estos datos, o sea, en cuanto a precios, cantidades, tiempo de entrega, valor
de las unidades dependiendo cuánto pidamos. Porque Para, así, ¿sí? porque así podemos tener como, podemos ver las ganancias de acuerdo a lo que estamos comprando también. Sí. También podemos crear el presupuesto para el siguiente, ¿cómo se llama esto? Sí, licenciado. Bueno, pero ¿por qué es importante considerar o saber el tiempo de entrega de la materia prima? Para saber en cuánto tiempo podemos crear otro lote del mismo producto que estamos haciendo, ¿no? Exacto. Gracias, Brando. Es importante considerar el tiempo de entrega porque, por ejemplo, producción nos dice que va a elaborar 1000 unidades y que va a iniciar el 15 de septiembre. Nosotros sabemos que al proveedor o a los proveedores que les vamos a comprar se tardan un lapso entre 8 y 10 días para entregarnos el pedido, lo que compramos. Resulta que producción dice que va a iniciar el 15 y la empresa se tarda entre 8 y 10 días para entregarnos el producto. Pero nosotros hacemos el pedido el día 10. ¿Cuántos días hay del 10 al 15? Pues hay 5 días. Y si compras, sabe anticipadamente que van a ser entre 8 y 10, la materia prima no va a estar lista para cuando producción inicie su proceso productivo. Si compras, sabe que son de 8 a 10 días para que nos entreguen el producto y que producción va a iniciar el 15, pues entonces lo lógico será que lo pida por lo menos con 15 días de anticipación para que esos 8 o 10 días que se tardan los proveedores en entregar la materia, tenga ya por lo menos de 4 a 5 días de estar disponible la materia antes de que producción empiece a trabajar. Esto también va a depender en la vida útil de la materia prima. Puede ser que la materia prima sea perecedera y que no podamos tenerla con tantos días de anticipación. Entonces debemos de prever también la vida útil de la materia y comprarla para que esté en buenas condiciones cuando va a empezar el proceso productivo. ¿Entendemos este aspecto? ¿Entendemos, chicos? ¿Alguien que conteste? Entendido, licenciado. Gracias, Kenneth. Ya te extrañaba, Kenneth. Características del presupuesto de compras. Le vamos a pedir favor a Erika. Erika, ¿me ayudas a leer esta, por favor? Erika Daniela. Sí, licenciada. En este tipo de presupuestos se deben plasmar aspectos como la rotación del inventario, ya que su principal razón de ser radicada en dar seguimiento al valor de inventarios de la empresa y la cantidad de mercancía vendida, así como el inventario final que la empresa necesita tener al final de cada periodo. El otro también va, ¿sí? Licenciada. Sí. Al realizarlo es imprescindible seguir las pautas establecidas por la política de inventario que se maneja con el fin de atender las necesidades de producción y ventas. El siguiente periodo, el cual que el costo que representan estos inventarios. Gracias, Erika. Dice que una de las características del presupuesto de compras es que se deben plasmar aspectos como la rotación del inventario. ¿Se recuerdan que ya vimos la evaluación de inventarios? Que existen diferentes métodos para evaluar nuestro inventario, como por ejemplo el PEPS, primeros en entrar, primeros en salir. El WEPS, últimos en entrar, primeros en salir. Y así los diferentes métodos que existen para evaluar inventarios. Se debe evaluar la rotación de inventario. ¿Qué vamos a usar primero? ¿Lo que compramos de primero o lo que compramos de último? Dependiendo del método que estemos usando,
Es importante ver la rotación del inventario, ya que su principal razón de ser radica en dar seguimiento al valor del inventario de la empresa y la cantidad de mercancía vendida, así como el inventario final que la empresa necesita tener al final de cada periodo. ¿Cuánto producimos y cuánto nos quedó en inventario de materia prima? Si la materia prima que nosotros compramos y de esa nos quedó un sobrante, nos quedó un inventario en existencia, eso no se va a considerar como pérdida, porque ya estaba incluido dentro de los costos del periodo. Pero si compramos de más y nos sobró exageradamente cantidad de materia prima, eso en el periodo actual se va a considerar como pérdida, en el actual, porque en el siguiente nosotros lo vamos a utilizar. Pero para los costos del actual periodo va a representar una pérdida porque compramos mucha más materia prima de lo que se necesitaba. Al realizarlo, es imprescindible seguir las pautas establecidas por la política de inventario que se maneja con el fin de atender las necesidades de producción y venta del siguiente periodo, al igual que el costo que representan estos inventarios. ¿Qué nos dice esta característica? Que es importante manejar la política de evaluación de inventarios porque esta nos va a permitir a nosotros saber con cuánta materia prima necesitamos para el siguiente periodo. O sea, cuánto nos quedó del ciclo anterior que está disponible para iniciar el nuevo ciclo productivo. Eso nos va a ayudar también a nosotros a bajar costos en el siguiente periodo porque ya no vamos a comprar la misma cantidad, sino que vamos a comprar lo que nos hace falta. Y no se considera una pérdida porque ese inventario de materia prima que nos quedó ya estaba presupuestado en el ciclo anterior. ¿Entendemos las características del presupuesto de compras? Entendido. Gracias, mamita. Gracias. Otra de las características es que siempre debe estar alineado al presupuesto de producción, en el que se refleja el número de productos terminados que deben producirse en cada periodo, de acuerdo con las cantidades indicadas a fabricar de cada producto terminado. Se realiza una explosión de materiales. Y así se determinan las cantidades requeridas de los materiales que forman parte de esos productos terminados. ¿Qué nos dice esta característica? El presupuesto de compras siempre debe estar alineado al presupuesto de producción, porque en él se refleja el número de productos terminados que debe producirse en cada periodo. Eric Humberto. Buenos días, Eric Humberto. Buenos días, licenciada. ¿Por qué crees tú que el presupuesto de compras debe estar siempre alineado al de producción? ¿Por qué se te ocurre a ti que puede suceder eso? ¿O debe suceder eso? Para no tener pérdidas, me imagino yo, para tener un balance. Exacto, para tener un balance, que no nos den pérdidas. No puede ser que, por ejemplo, producción nos diga que necesita materia prima para fabricar 1000 unidades y que compre para 1500, por ejemplo, ¿verdad? Como dice Eric, debes de tener un balance. Lo que producción presupuestó es lo que compras debe presupuestar. Gracias, Eric. El presupuesto de flujo de caja. Y aquí le vamos a pedir favor a Abner que nos ayude a leer. Buenos días, Abner. Buenos días, Abner. Bueno, no está Abner. Christopher. Buenos días, licenciada. Buenos días, Christopher. ¿Me ayudas a leer esa, por favor? Está bien. Presupuesto de flujo de caja. También se le puede llamar presupuesto de flujo de efectivo y está íntimamente relacionado con el presupuesto de tesorería que verás más adelante. Su objetivo es establecer el flujo de dinero con el que cuenta una empresa en un periodo determinado. Es vital para la toma de decisiones estratégicas
debido a que refleja una estimación de cuánto y cómo entra el dinero. Con este presupuesto se estará considerando toda la información para definir si la empresa cuenta con los recursos monetarios para continuar en función y la manera en que se gestionan dichos recursos. Exacto, gracias, Christopher. El presupuesto de flujo de caja. Cuando nosotros oímos flujo de caja, ¿qué idea nos da, Anabel? ¿Qué idea te da a ti oír el flujo de caja? Que es el movimiento del dinero y del efectivo que tiene la empresa. Exacto, es el movimiento de dinero, el flujo de efectivo que tiene la empresa. Gracias, Anabel, tanto salidas como entradas. Bueno, también se le puede llamar presupuesto de flujo de efectivo y está íntimamente relacionado con el presupuesto de tesorería. Su objetivo es establecer el flujo de dinero con el que cuenta el cuánto tenemos de dinero para producir las 1000 unidades que tiene presupuestadas producción. Es vital para la toma de decisiones estratégicas, debido a que refleja una estimación de cuánto y cómo entra el dinero. No vamos a presupuestar nosotros cuánto vamos a producir, cuánto vamos a comprar, si no sabemos cuánto vamos a tener de efectivo. Por eso dice que es vital para la toma de decisiones estratégicas, porque el saber con cuánto flujo de efectivo contamos nos va a servir a nosotros para presupuestar o estimar cuánto es lo que vamos a invertir. Saber cuánto entra y cuánto sale de dinero. Cuando hablamos de flujo de efectivo, hablamos tanto del dinero en efectivo que tenemos en sí, como lo que tenemos depositado en bancos y que sabemos que nosotros podemos disponer de ese dinero en cualquier momento. Con este presupuesto se estará considerando, se estará considerando toda la información para definir si la empresa cuenta con los recursos monetarios para continuar en función y la manera en que se gestionan dichos recursos. ¿Tenemos nosotros lo necesario para poder comprar? Bueno, pues eso lo vamos a establecer a través del presupuesto del flujo de caja. El presupuesto de caja aporta datos esenciales para conocer las cifras finales y saber si se tiene un excedente o un déficit de efectivo. Los datos que facilitarán la recolección de información son los siguientes: flujos de entradas, flujos de salida, flujos de efectivo neto, efectivo final y saldo efectivo excedente. ¿Qué son cada uno de estos? El flujo de entradas. Bueno, ¿qué ingresos tiene la empresa que sean exactamente en efectivo o a través de una transferencia bancaria? ¿Cuáles son nuestras salidas de flujo? Bueno, ¿en qué estamos gastando? ¿En qué tenemos que invertir? El flujo de efectivo neto. ¿Cuánto nos queda considerando nuestras entradas y nuestras salidas? ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? ¿Cuál es nuestro efectivo final? Se supone que no vamos a empezar a cero. Efectivo siempre vamos a tener. Pero ya contabilizamos las entradas, contabilizamos las salidas, ya sabemos cuál fue nuestra diferencia entre entradas y salidas, y eso, junto a lo que teníamos al inicio, hacen nuestro efectivo final. Y nuestro saldo de efectivo excedente. ¿Cuánto entró? ¿Cuánto salió? ¿Cuánto nos sobró, pues, de lo que teníamos para poder hacer nuestros procesos productivos? El saldo de efectivo excedente es lo que nos queda después de haber terminado nuestro proceso productivo y nos queda como un flujo de efectivo inicial para el siguiente periodo contable. Características del presupuesto de flujo de caja. Jocelyn, ¿me ayudas a leer esta, Jocelyn, por favor?
No te escuchamos, Jocelyn, si tienes habilitado tu micrófono, pero no te escuchamos. Bueno, debe estar fallando el sistema. Pero hay alguien a quien no hemos escuchado el día de hoy. Josué Reinel. Hoy no te hemos escuchado. Buenos días, licenciada. Buenos días, Josué. ¿Me ayudas a leer esta, por favor? Muy bien. Características del presupuesto de flujo de caja. En este presupuesto se debe prestar especial atención a varios factores a la hora de su elaboración. Algunos de estos son estimación de pago a proveedores y acreedores esenciales para la actividad, proyección de ventas de líneas de productos más destacados, determinación de saldos mínimos relacionados con la actividad ordinaria, control especial de flujos de efectivo estacionales o cíclicos relevantes para la compañía. Gracias, Josué. Bueno. Característica del presupuesto de flujo de caja. Estimación de pago a proveedores y acreedores esenciales para la actividad. Kenneth, ¿por qué crees tú que una característica del presupuesto del flujo de caja es estimar el pago a proveedores y acreedores esenciales para la actividad? Pues me imagino que es porque es una salida del presupuesto, pues, de caja. Sí, pero ¿por qué debemos estimar? Dice que son proveedores y acreedores esenciales para la actividad. ¿Qué idea te da a ti que debemos de darle prioridad? Porque eso es lo que nos dice la característica, a esos proveedores y acreedores esenciales para la actividad. ¿Por qué les debemos de dar prioridad a ellos? Claro, me imagino que es porque son ellos quienes nos proveen pues la materia prima y los bienes que necesitamos para producir. Exacto, lo más esencial. Gracias, Kenneth. Supongamos el ejemplo de una fábrica de muebles de madera. Nuestro proveedor esencial va a ser quien nos distribuye la madera, porque son muebles de madera. Lógicamente, nosotros tenemos que controlar el pago a todos nuestros proveedores, no podemos quedar mal con nadie. Pero imaginémonos, bueno, el de la madera, no le podemos fallar porque entonces ya no nos da madera. En el caso de si pintamos el mueble con pintura o lo terminamos con barniz, podemos sustituirlo, bueno, la pintura por el barniz o el barniz por la pintura, pero no la madera. Entonces, nuestro proveedor esencial sería el de la madera, al que primero tenemos que pagarle, pues, para tenerlo contento y que no nos fallen nuestros pedidos. Gracias, Kenneth. Proyección de ventas de líneas de productos más destacados. Establecer cuáles son los que se venden más, cuáles son los que se venden con mayor rapidez y que nos van a permitir a nosotros tener ingresos más rápido. Determinación de saldos mínimos relacionados con la actividad ordinaria. Stephanie. Hoy no te he escuchado, Stephanie. Buenos días, licenciada. Buenos días, mamita. Que esa característica que dice determinación de saldos mínimos relacionados con la actividad ordinaria, ¿a qué crees tú que se refiere esto? Estamos hablando del flujo de caja. ¿Qué es determinar un saldo mínimo para las actividades ordinarias? ¿Qué se te ocurre, Stephanie? Hablemos de una caja chica, Stephanie. ¿Qué es una caja chica? ¿Conoces tú qué es una caja chica en contabilidad? Para mí, la caja chica es un presupuesto para los gastos menores. Exacto. Entonces, ¿cómo relacionas eso con este control especial en flujo de efectivo? Perdón. Determinación de saldos mínimos relacionados con la actividad ordinaria. Ya me dijiste que es una caja chica. Sí, ¿Cómo lo relacionas? Eso estoy, ¿cómo lo comparo? Porque para ¿Cómo mí lo relacionas? Porque los saldos mínimos,
Con la caja chica. Ya dijimos que la caja chica es para gastos menores, para gastos imprevistos, pues. No sabría cómo compararlo, licenciada. Vaya, yo les digo. Determinación de saldos mínimos, o sea, establecer un saldo mínimo para mantener en una caja chica para gastos de la actividad ordinaria. Por ejemplo, necesitamos mandar un documento por paquetería, por cargo express. Ese saldo mínimo no lo teníamos presupuestado en el presupuesto oficial, pero sí tenemos presupuestado una caja chica. Ah, bueno, de caja chica agarramos y pagamos el envío por cargo express. Que a nosotros nos van a mandar un documento por cargo express. Tampoco estaba presupuestado porque no sabíamos que teníamos que pedir que nos enviaran ese documento en físico. Ah, bueno, tenemos caja chica y de ahí lo agarramos para pagar. Por ejemplo, hay que ir a entregar un producto a cierto lugar y no hay vehículo, porque el costo de los vehículos sí está presupuestado. El costo de combustible para los vehículos está presupuestado. Pero se supone que el vehículo se descompuso y entonces hay que mandar en camioneta a alguien para ir a entregar ese producto. Esa actividad ordinaria, que sería ir a entregar un producto, no estaba presupuestada. Entonces, pero sí tenemos una caja chica. Sí tenemos un saldo mínimo. O sea, debemos determinar en el presupuesto del flujo de caja, determinar un saldo mínimo que nos alcance para cubrir esas actividades ordinarias que se presentan al día a día y que no estaban presupuestadas en el presupuesto del flujo de caja. ¿Estamos? Ahora sí, Stephanie. Sí, licenciada. Vaya, mamita. Bueno, pues, a veces se nos cruzan las ideas y la tenemos, pero no sabemos cómo expresarla, ¿verdad? Pero aquí conmigo se vale. Aquí conmigo se vale de que traten de desenredar esa telaraña donde tienen la idea trabada y no saben cómo decirla. Conmigo aprovechen para expresarse. Bueno. Control especial en flujos de efectivo estacionales o cíclicos relevantes para la compañía. Hoy no he escuchado a Maidi. Maidi, ¿cómo podrías tú relacionar esta característica del flujo de caja? Control especial en flujos de efectivo estacionales o cíclicos que se repiten, que siempre se van a dar, relevantes para la compañía. Me he puesto la más difícil, ¿verdad? Ay, no. Esa es la más fácil. Control especial en flujos de efectivo estacionales o cíclicos relevantes para la compañía. Lo que se te ocurra. Pues yo entiendo que para los flujos de efectivo que se repiten, tenemos que tener un control especial porque como se repiten son de gran importancia para la compañía. Entonces, cuando se refiere a control especial, es que tenemos que llevar un control aparte en el flujo de la caja para la compañía. Exacto. Así es, Mayrin. Cuestiones relevantes, cuestiones importantes. Por ejemplo, el pago de la energía eléctrica. Un control especial en flujos de efectivo estacionales. La energía eléctrica sabemos que la pagamos mes a mes, que es cíclico porque se repite. Normalmente tenemos, yo no sé si ustedes se han dado cuenta en su casa, pero siempre varía dentro de ciertos porcentajes el consumo de la energía eléctrica. Supongamos que la empresa, su consumo de energía eléctrica es 5,200, 5,100, 4,900, pero se mantiene más o menos en un porcentaje. Entonces la empresa tiene que tener atención especial para estos gastos relevantes de la compañía, porque imagínense ustedes que no calculen el presupuesto para el pago de energía eléctrica y que ya no le alcance para pagar noviembre y diciembre y que noviembre y diciembre se van a quedar sin energía eléctrica. Y entonces, ¿cómo van a producir? Características, gracias Maydi, características del presupuesto de flujo de caja que deben ser tomadas en cuenta para no caer en errores. ¿Viste, Maydi, que no era la más difícil? Era la más fácil. Sí, tal vez era. Bueno, presupuesto de tesorería. Y le voy a pedir favor a Saraí
Saraí Mariana Esther, que tiene un nombre tan bonito. ¿Me ayudas a leer esta, Saraí? Presupuesto de tesorería. Este presupuesto es uno de los más importantes si se desea generar mayor crecimiento económico de la empresa. Controla y anticipa los valores financieros que posee la organización. Contempla una visión a futuro que consiste en recolectar datos de cobros, pagos y gastos para definir si se les puede hacer frente a los ingresos que obtuvo el negocio. Planifica también los pasos a seguir en caso de tener desajustes como exceso o déficit de liquidez. ¿Qué entiendes tú, Saraí, por el presupuesto de tesorería? Lo que hayas entendido de lo que leíste. Creo que de cierta manera pues tiene como Lo que hayas entendido, Saraí. que son como los que controlan como el estado de resultados de cierta manera de la empresa. O sea, si se tiene como pérdidas que también como lo tienen planificado las ganancias. Lo que tú dijiste, o sea, pérdidas y ganancias, el presupuesto de tesorería lo convierte en pagos y gastos. Pérdidas y ganancias, pues. Pérdidas son los gastos, los pagos son la ganancia. Gracias, Saraí. De hecho, el presupuesto de tesorería se divide en presupuesto de cobros y en presupuesto de gastos. Ya no nos da tiempo a verlo, entonces nos quedamos hoy con la definición de lo que es el presupuesto de tesorería y en la próxima clase nosotros vamos a ver las dos divisiones que tiene el presupuesto de tesorería. Gracias a todos los que participaron, gracias a todos por la atención al curso. Recuerdo que en la clase anterior alguien me había dicho que tenía dudas sobre el proyecto. A mí se me olvidó al inicio que me las dijeran y ahorita ya voy a mi otro curso. No recuerdo quién fue, pero me pueden escribir al chat. Si quieren, ustedes me escriben al chat personal y entonces me mandan sus dudas, cuáles son las dudas que tienen del proyecto y esto va para todos, las dudas que tengan. Y entonces yo les respondo en el chat también. Se me olvidó al inicio de la clase y ahorita ya voy yo a mi otro curso. Entonces, las dudas que tengan sobre el proyecto, escríbanmelas al chat y yo les contesto por el chat, ¿sí? ¿Sí, Stephanie? Licenciada, no sé si me puede escuchar bien. ¿Sí te escucho bien? Ah, muy bien. Por ejemplo, en mi grupo, nosotros ya tenemos un borrador, así como lo presentó el ingeniero el día que nos dio los pasos cómo hacerlo. Entonces queríamos mostrarle la presentación que armamos ya con el logo y la idea de presentación, solo para que nos apruebe la idea o si es necesario cambiarla. Entonces, no sé si podría mandarle el enlace a la presentación por WhatsApp. Sí, me lo envías por WhatsApp y yo reviso. Muy bien, gracias. Cualquier duda que tengan, escríbanme al WhatsApp y yo por ahí les contesto. Ahorita paso ya a mi otra clase y entonces la verdad que yo tengo full el tiempo y entonces cuando ya tengo tiempecito libre, a veces hasta en las noches que ya tengo tiempecito libre, yo veo los chats y les resuelvo dudas, ¿sí? Sí, licenciada, muchas gracias. Bueno, bendiciones para todos. Viernes, se recuerdan que no tenemos viernes alterno, o sea, tenemos viernes alterno esta semana, pero tenemos descanso oficial, así es que viernes no hay clases. Nos escuchamos hasta el próximo lunes. Feliz día, licenciado. Feliz día para todos, bendiciones. Feliz día, bendiciones. Feliz fin de semana para todos. Feliz